Bueno, hola a todos. Este es un podcast que voy a hacer con Puca la de Lienzo y pues va a tratar de dos temas, ¿no? De Asperger, que ella es experta en Asperger, y de política, que se supone que es el área que yo estudio, ¿no? Entonces, pues vamos a compartir este podcast con los dos temas, ¿no? Con el tema de Asperger y con el tema de política. Entonces, bueno, voy a comenzar yo. Les introduzco un poquito. Yo llevo ya más de 2 años sin un ataque de ira y he estado trabajando en los últimos TAC el tema de la ira, ¿no? Puka tiene estudios de neurociencia, incluso ella da una materia de self, creo, el conocimiento de uno mismo, y donde ves varios temas que tienen que ver con esto, eh, puntualmente en la ira, ¿no? O sea, yo empiezo con una pregunta. ¿Qué es la ira? ¿La ira es una emoción, es un sentimiento? ¿Qué es? O sea, porque a veces de pronto llega algo que nos descontrola y que nos molestamos mucho y que de pronto es como que nos da una especie de meltdown, ¿no? O sea, que es como que el reactor se fusionó y estallamos, ¿no? Sí, bueno, la descripción que haces, Luis, es muy gráfica y real. La ira es justo esa explosión, incluso que no contiene nada de consciente, en el que nosotros nos dejamos llevar por esa explosión, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es la emoción y un sentimiento. El origen es lo mismo, hay algo que lo genera y que entonces esa sensación produce una reacción en mi cuerpo, de entrada en el cerebro. La emoción es lo que nosotros sentimos y lo que expresamos sin una parte de pensamiento, sin meter el pensamiento, sin una parte consciente. Cuando ya está involucrada la parte consciente, cuando ya hay involucrados pensamientos, entonces ya se vuelve un pensamiento. Entonces, concretamente tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es una emoción, porque algo que me enoja, que me altera, que entra dentro de ese rango, que es el enojo, y que entonces ya entra con procesos de pensamiento que pueden ser lógicos o ilógicos, pues se pueden generar el sentimiento del rencor, el sentimiento de la angustia, es decir, ya es otra reacción. Pero la ira, la explosión, como tú la describías, es una emoción. Ok, es decir, si partimos del punto de que, por ejemplo, yo salgo a la calle o estoy interactuando con una persona y de pronto yo recibo una emoción, o recibo un estímulo, ¿no? Ujú. Que puede hacer que mi ira salga. Eh, ¿Cómo evito yo eso? O sea, ¿hay alguna manera de que yo pueda prepararme previamente para yo evitar que ese estímulo se convierta en esa emoción? O sea, hay una preparación previa, que es más o menos lo que yo estoy tratando de buscar, o sea, como solución, ¿no? Sí, Para este tema. yo haría como dos distinciones. Ok, Uno, si son ataques de ira espontáneos y no repetitivos, es decir, que son cuestiones que un día te enojas porque te ganaron el estacionamiento, otro día porque alguien te respondió otra cosa de lo que tú preguntaste. Ese sería como un aspecto. El otro es cuando ya puedes detectar que hay un patrón, es decir, cuando tienes un arranque de ira, cuando alguien no respeta un derecho tuyo. Si tú ya detectas que
un patrón, entonces ya es una siguiente respuesta. Al primero, es decir, que sean ataques espontáneos, yo podría decir que sería un control de emociones, que no es lo mismo autocontrol. A veces se entiende como el autocontrol como solamente el contar hasta 10 y el dejar pasar la emoción, que por supuesto sirve. Pero creo que hablando del espectro de Asperger, lo indicado sería el control emocional, es decir, que yo reconozca la emoción y que entonces tenga mi propio plan de reacción, ¿no? Lo primero que se tendría que hacer ante un aspecto como una emoción que nosotros no quisiéramos que nos llevara a responder como hasta ahora estoy respondiendo, lo primero es tomar distancia, ¿no? Y entonces ya tomando distancia, te evitas a ti un daño, evitas un daño a los demás, estoy hablando de físico y emocional, y ya una vez más tranquilo, entra el proceso de razonamiento y entonces tú ya te puedes empezar a plantear de la próxima vez que me suceda, hago tal cosa. Y empezar a probar, no te podría decir, mira, las personas con Asperger pueden controlar o cualquier persona puede controlar un arranque de ira así, porque no hay una receta, nos pueden servir cosas algunos unas a otro de una manera y otros de otra manera. Pero sobre todo es eso, control emocional y buscar acciones que nos lleven a tener una mayor paz en la vida, que puede ser hacer ejercicio, probar la meditación, probar la relajación, que esa se puede usar incluso ante un ataque de ira. Tomas distancia y haces un ejercicio de relajación. La meditación podría servir más como forma preventiva. Ahora, cuando detectas que ya hay un patrón, ahí ya podemos usar otras herramientas, que incluso yo dedico 3 clases para tocar esos aspectos, ¿no? A grandes rasgos es detectar primero qué es, si hay ese patrón, sería lo primero. Lo segundo es qué es lo que me está provocando ese arranque. No el hecho que me sucedió hoy, sino la raíz. Es decir, ya detectar ponerle un nombre de cuando alguien atenta contra mis derechos, cuando alguien atenta contra mi seguridad, cuando alguien atenta contra los derechos de alguien más, cuando alguien no cumple con sus obligaciones, ¿sí? Y una vez que has hecho eso, lo importante es ir a buscar a tu subconsciente, traer información a tu consciente, es decir, buscar la historia que te está provocando esto. Generalmente lo que nos sucede cuando ya hablamos de patrones es que algo sucedió, sobre todo en tu primera infancia, que entonces cuando no tenemos muchas herramientas emocionales, sufrimos o vivimos un hecho que no necesariamente es altamente reprobable, podría decirse, puede ser algo que muchos pasamos, por ejemplo, el divorcio de unos padres, y entonces, pero como yo soy niño, yo no lo sé traducir, yo no sé cómo responder, y respondo de una manera, y entonces hago repetitiva esa respuesta. Si yo detecto que entonces, yo respondo así cuando alguien afecta mis derechos porque en aquella ocasión sucedió esto y entonces pues la única manera que yo supe es responder. Luego sucede un proceso incluso un tanto lindo, porque entonces cuando vuelves a tener ese estímulo, ya tienes la información en tu consciente y hasta puedes llegar en algún momento, ya que vas avanzando en este proceso, porque tiene que suceder varias veces,
esta conciencia, traer a la conciencia esa historia, que hasta puedes decir, ay, mira, no soy yo, Puca la adulta que está sintiendo esto, sino es Puca la niña. Entonces, esto no tiene que ver con esta persona, sino tuvo que ver con mi mamá o con mi papá o con aquella persona que afectó. Entonces, yo diría que son como esos dos caminos. Ok, a ver si te entendí. Un patrón puede ser aquellos eventos o estímulos que particularmente me molesten, ¿no? O sea, establecer un patrón es como aprender a reconocer lo que me perturba del Sí, ambiente, ¿no? sí, pero ponerle un nombre, es decir, Ok, no es el hecho, sino el cómo me afecta, qué es lo que yo ok, siento ante ese hecho. Y ya cuando me respondo varias veces de, es que siento que me pisotean, es que siento tal cosa, ya le puedes poner el nombre, ya identificas el patrón. ok. Entonces, una vez identificado ese patrón, yo me prepararía, o sea, yo como que estoy esperando que venga ese patrón y trato de que no me afecte. Porque ya conozco, ya sé que va a venir, o ya puedo esperarlo, ¿no? O ya puedo identificarlo. Sí, más que una resistencia a la afectación, porque eso no es posible, porque Ujú. acuérdate que si es una emoción, no es de manera consciente, es más bien meter esta parte de conciencia, tener clara una historia y que entonces ya puedas tener otra visión del hecho. El estímulo va a seguir existiendo, el que alguien afecte contra tus derechos va a seguir existiendo, vas a seguir sintiendo esa explosión, pero entonces también la vas a empezar a mezclar con una historia y entonces eso va a ser lo más importante, que ese estímulo ya no tenga la carga emocional que tenía Ujú. antes Ok, y de esa manera ya no te afecta tanto. ok. Y el caso B, bueno, en el caso de los Asperger, a veces también un ataque de ira y de ansiedad, o sea que la ansiedad a veces viene antes del ataque de ira, pero esa ira también se va gestando. Por ejemplo, si yo tengo un día y empiezan a pasar cosas que empiezan a colmarme, es como un motor que empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse, a calentarse hasta que explota, ¿no? Y son una serie, por ejemplo, de pronto estoy en un sitio con mucho ruido, pero aparte de eso me siento incómodo y después recibo varios estímulos sensoriales que me molestan hasta que llega un momento en que el último hecho puede ser una estupidez, pero es el hecho que me hace estallar. Y fíjate que no haría yo esa relación Ok, de angustia o ansiedad con ira. Son dos procesos que pueden o no pueden suceder. Pero respondiendo a lo que yo entiendo como tu duda, sería más bien no controla, ir haciendo control de las emociones, que era la primera parte de mi respuesta a la anterior ok. pregunta. Que es decir, no esperarme hasta que siento que la olla va a reventar, sino ir haciendo gestión de mis emociones permanentemente, ¿no? Que entonces, si en la mañana me sucedió algo, quizá no fue tan detonante para que yo explote, pero ya me puso de mal humor, hay Ujú. que gestionar ese enojo, ese malestar. Si hubo algo que me puso ansioso, hay que gestionar. Y gestionar al final viene, es administrar, es hacer un proceso planeado, que lo ejecutes, que lo pongas a prueba, a error, de qué es lo que me está funcionando a mí, pero sobre todo, y es algo que a las personas con Asperger y sobre todo desde niños les deberíamos de enseñar es hacer
identificación de emociones, que no se les da muy bien, y la gestión de emociones, es decir, qué hacer con lo que siento. No frustrarme porque entonces siento enojo, no frustrarme porque siento tristeza, sino gestionar incluso la alegría desbordada, gestionarlo, saber qué es lo que me funciona a mí y no hacer lo que no nada más sino todas las personas, muchas personas hacen, que es como distraerme. Estoy enojado y entonces me distraigo. Eso no es gestión de las emociones. Gestión de las emociones es saber qué me pasa, ponerle un nombre, tener la claridad de qué es lo que me está pasando. No es lo mismo tener desesperanza a tener frustración, a tener enojo intenso. Saber lo que me está pasando y entonces, cuando me siento frustrado, me ha servido hacer tal cosa. Cuando estoy enojado, me sirve hacer tal cosa. Y eso lo tenemos que hacer como parte de nuestro día a día, ¿no? Y mira, saltando a otro tema, estamos haciendo este podcast así, cada quien en su casa, bueno, por la pandemia, ¿no? Eh, Sana leí- distancia. yo leí el otro día que la pandemia, o sea, estamos en nuestras casas, pues mayoritariamente, y podemos llegar a descansar un rato y uno en su casa generalmente suele estar cómodo, ¿ok? Pero, ¿por qué nos hablan de que, de que este encierro o la pandemia agota o de pronto podemos entrar en depresión? O sea, ¿qué proceso neuronal incide en eso? En que, por ejemplo, si yo estoy en mi casa descansando, ¿por qué pueden llegar a decir, no, estás agotado cuando realmente eh, estás en una zona de confort, ¿no? La depresión sí podría entenderla más porque de pronto, bueno, hay gente que se ha quedado sin trabajo o de pronto hay gente que ha tenido que cambiar su vida, ha tenido que aislarse, ¿no? Porque esto más que un encierro es un aislamiento, porque Ujú. necesariamente yo puedo ir a la calle ahora mismo. Lo que está mal es que es mi relación con las personas. O sea, yo puedo ir a la calle, pero no ir a una fiesta. Es más o menos eso, ¿no? O sea, que en realidad es aislamiento más que encierro. Yo creo que es ambos. Mira, el agotamiento, como tú lo llamas, al final puede ser como un grado de depresión y más que meterme a rollos del proceso neuronal, te diría que es mucho más sencillo porque hay, y no quisiera como hablar de estadísticas, pero sí se está documentando desde un inicio en China, en estas zonas que empezaron con el confinamiento, ahora en Europa, aquí en América, de que están incrementando la gente que tenga depresión. Es muy sencillo porque al final, al no estar saliendo a la escuela, al trabajo, nos genera depresión porque implica muchas cosas. De entrada, sabemos que ahorita hay un riesgo de salud. Y entonces la simple preocupación por mi salud y la salud de mi gente, de mi familia, de mis amigos, eso es un factor. Aparte de la preocupación de la salud, sabemos que hay un riesgo de que algunos pierdan el trabajo, hay un riesgo financiero y entonces esa preocupación por cualquiera de estos tres aspectos ya es un factor. Aparte, el hecho de que no tengamos esos horarios en nuestra rutina hace que cambiemos nuestros patrones de sueño y de alimentación. Ahí ya es otro factor de riesgo para la depresión. Otro es las dificultades para dormir como tal, para concentrarte, tal vez tengas que hacer trabajo desde casa
pero es más difícil concentrarse ahora por todo lo que está sucediendo y es más difícil dormir a las horas que antes estabas durmiendo. También hay un agravamiento en la salud física. Quien tenga padecimientos crónicos, ahorita se están agravando por muchas cuestiones. Por ejemplo, alguien que tenga hipertensión, pues sabe que tiene que estar mucho más tranquilo y ahorita eso no se puede controlar tanto y entonces agrava la hipertensión. Y el agravar una enfermedad que tú ya tengas es otro factor para poder tener depresión. Ahora, puede haber el agravamiento de enfermedad mental, es decir, por ejemplo, alguien que ya sufre de ansiedad bajo esta realidad que estamos viviendo, hay una posibilidad de que se dificulte todavía, se agrave esa ansiedad. Y finalmente, lo que vivimos, el poder estar yo en mi casa y hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera, ha traído, hay estudios de que ha traído un incremento en el consumo de tabaco, de alcohol, incluso en el cambio de consumo de drogas. Quien consumía cocaína, consume más marihuana, o en lugar de marihuana, metanfetaminas, es decir, hay un cambio y un exceso. Y también quien usa medicamentos a veces para dormir, para la ansiedad, también se está documentando que se está incrementando ese consumo. Entonces, cuando tú ya juntas varios de estos factores, pues lo que es, como se refleja en el organismo es en una depresión. Ok, ok. Ok, bueno, sí, sí me queda claro, pero ¿y más o menos qué se podría hacer para mitigar estas consecuencias? ¿No? O sea, ¿qué profilaxis? Porque fíjate tú que de pronto a mí hay gente que te dice, mantén tus horarios, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía clase a las 12, de pronto ahora tengo clases a las 12, pero en línea. Ujú. Entonces ya no tienes que levantarte, ya no te ves tan obligado a desayunar, a ducharte, a tomar el coche, a salir a la calle, sino que vas a dar tu clase en tu casa. Bueno, sí te tienes que levantar. Bueno, sí, sí te levantas, pero no es lo mismo, o sea, Sí. No 2 horas antes para hacer todo. Ajá. exactamente. Inclusive te puedes poner la parte de arriba y puedes estar en chancletas, ¿no? Cosa que yo no hago, yo ando ahora mismo en zapatos y vestido, pero hay gente que de pronto con levantarse 10 minutos antes, pues estás ahí. Entonces sí, tú como que puedes hacer un horario nuevo, pero no puedes engañar a la mente, porque la mente sabe y la mente te va a decir, oye, ya no es igual, o sea, ya no tienes que llegar tan temprano, ni... Es como que la mente es traicionera, ¿no? O sea, como que tú te puedes imponer horarios iguales, pero tu mente te está diciendo, no es necesario. Sí, no, no es tanto engañar, sino Ujú. hacer una nueva rutina. Yo diría que de los factores que mencioné, tendremos que hacer algo para cada uno de esos factores. Entonces, por ejemplo, la preocupación por la salud. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si se enferma alguien de mi familia, mis amigos? Es lo primero que tuvimos que haber hecho todos hace unos 6, 7 meses, es como tener mi guía de, a ver, pues tengo que tener a la mano mi termómetro, mi oxímetro. ¿Qué pasa si empiezo a tener los primeros síntomas? ¿A quién le voy a hablar? Si empiezo a tener dificultad, ¿a qué hospital voy a ir? Me explico, es decir, una guía de acción. Por ejemplo, no es lo mismo estar angustiado, quienes hemos vivido en la Ciudad de México, por si tiembla, y qué me va a pasar, qué voy a hacer, a tener tu bolsita ya muy armada de en cuanto empiece a temblar la agarro. Es decir, eso ya nos da una seguridad y un control
ante lo que visto a grandes rasgos no se puede controlar, pero yo agarro mi parte de lo que sí puedo controlar. Algo que tenemos que hacer es garantizar el descanso. Hay gente que está abusando de estar, de como no salgo a trabajar, entonces trabajo más de las 8 horas diarias. Por ejemplo, yo que cuido mucho el estar mucho tiempo sentada, sí al principio abusaba de, no, pues tengo que tener una reunión y a veces eran reuniones de 4 o 5 horas y yo no hacía pausas, cuando generalmente, aunque estoy en una reunión, sí me hago pausas para, o al menos no paro la reunión, pero sí me levanto, me muevo. Entonces, como tener muy claro de que sí necesitamos descanso. Lo que tú decías de hacer la rutina, pues no, por supuesto que si tienes clase a las 12 no te vas a levantar o no vas a prepararte para la clase 2 horas antes. A lo mejor con 40 minutos es suficiente, pero sí ponernos rutinas, hacer algo adicional, hacer cosas. Yo les decía en algún momento a mis alumnos de, ¿alguna vez han querido hacer algo que por tiempo no han podido? Aprender inglés, aprender meditación, investigar una aplicación, pues ahora lo pueden hacer. Entonces tenemos que buscarnos cosas que hacer y por eso de pronto tú lo decías en tu anterior video, de que de pronto te decían, es que estoy aprendiendo ahora otro idioma y estoy aprendiendo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer por salud y que podemos hacer. Si tienes pendiente, lo puedes hacer, pero también hay que buscarle. No podemos asumir que en nuestra casa vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, cuando antes teníamos esos periodos muertos de traslado de un lugar a otro, ¿no? Otra cosa que debemos de hacer es cuidar nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos alimentación, la dormida, entonces hábitos de cuidar nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de sueño. Si no sabemos meditar, aprender a meditar, aprender técnicas de relajación, porque ya sabemos que hay muchos factores que no podemos controlar y que nos pueden llevar a estados emocionales, pues que nos hagan pasar mal este rato. También el hecho de que estemos confinados, tú decías, no puedo ir a una fiesta. Sí, pero hay que empezar a desmenuzar. La fiesta es mucho más que ir a otro lugar. Es reír, es escuchar música, que al final es estimulante y te puede cambiar el ánimo. Y entonces dentro de estas nuevas condiciones tenemos que buscar eso. Si tengo, o sea, si no río porque ahora ya no voy a fiestas, pues entonces llamarle a esa amiga, amigo suato con el que suele reír y hacerlo. Es decir, buscar los beneficios de aquellas cosas que no podemos hacer ahora, pero las puedes buscar por otro lado, poner una película, si veías películas de terror, pues a lo mejor de pronto ahí intercalar una de comedia, aunque sea media boba, pero sí buscar esos beneficios, ¿no? Y algo que también podemos hacer es tener esta claridad del riesgo que estoy corriendo y a las primeras señales eh, buscar apoyo. Ahorita hay universidades, por ejemplo, tengo clara la UNAM, que tiene casi un 01800, un correo en donde tú puedas sacar cita, aunque no tenga nada que ver con la UNAM. Y hay muchas asociaciones que están poniendo a disposición de la comunidad consultas con psiquiatras o con psicólogos para poder hablar y para poder manejar esto que no es tan controlable y que no tenemos herramientas para saber qué hacer bajo estas condiciones, ¿no? Claro, bueno, yo uno de los problemas que veo es que de pronto sí, estamos trabajando en línea
podemos ver Netflix, puedes hacer un curso en línea, puedes hacer otro Ujú. curso en línea, pero el problema que yo estoy viendo es que todo lo estamos haciendo por la misma vía. Y llega un momento en que lo que te cansas es de mirar la computadora, porque casi que puedes hacer 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas, casi que 990 son con la computadora, ¿no? Sí, Entonces, a veces uno dice, mira, quiero romper, o sea, quieres cerrarla. sí, romper con este síndrome de Estocolmo que es la computadora, ¿no? O sea, entonces por eso a veces veo que no me explico cómo puede haber un aprovechamiento, o sea, que sí, que tú puedes estar 8, 9 o 10 horas en aprovechamiento y puedes hacer 1000 cosas, pero las 1000 cosas están por la misma vía. Sí. Y si llamas a alguien o WhatsApp o lo que sea, se parece un poquito a la computadora. Ujú. Entonces, o sea, como que quedamos en la misma, ¿no? Sí, pero si pones una serie que sea así, divertida, o el ejercicio, que el ejercicio también genera endorfinas, parecido a si ríes, es decir, por eso no es como una receta, sino buscar los beneficios de eso que cada uno de nosotros perdemos. Por ejemplo, hay personas que son muy sociables y entonces han perdido varios beneficios que las que somos menos sociables hemos perdido, pero hemos perdido menos. Entonces, cada uno tiene que identificar qué es lo que he perdido y buscar alternativas para obtenerlo, ¿no? Ok, ok. Bueno, ahora Oye, viene tu turno de preguntas. sí, ahorita que me preguntaste esto sobre la depresión y la pandemia, yo quería preguntarte, desde el punto de vista de un politólogo, ¿qué opinas sobre las políticas públicas, el manejo que se ha dado de la pandemia? Ok, mira, fíjate tú que quería ver un tema cuando hablábamos de depresión. Ujú, Lo vi de la manera política. Yo ahora mismo no me siento deprimido, pero sí me siento un poco como que me he convertido en la cucaracha esa que hablaba Kafka en la Metamorfosis, porque estoy sintiendo que el gobierno no ha empatizado. Soy consciente de que ningún gobierno ha sido culpable de la pandemia en sí, nos ha afectado a todos, pero sí es culpable en la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo he visto que, mira, no han perdonado impuestos, no nos han perdonado eh, recibos de la luz, recibos del agua, recibos del internet. O sea, como que no hay una ayuda del gobierno ujú, con respecto a la pandemia. O sea, ujú. yo entonces siento que más bien veo en las noticias que de pronto Hacienda dice, uy, necesitamos más dinero. Entonces tú siempre vas a decir, ¿quién le va a dar el dinero a Hacienda? La población. O va a Ujú. haber más crisis económica, o se está cayendo el Producto Interno Bruto, o va a haber menos empleo. Entonces, yo siento que el gobierno me hace sentir peor. El gobierno actual me hace sentir peor de lo que yo estaba, pero no lo veo como de depresión, pero sí como que como ciudadano me siento un poco más disminuido, porque no nos han dado, es decir, y aquí caigo en el presidente. Mira, aquí tenemos un presidente, bueno, que sabemos quién es porque estamos en el mismo país, y es un presidente que él es muy presente en las redes, es muy presente en la comunicación. O sea, es un tipo que tiene un programa que diariamente habla, pero es alguien que puede hablar 2 horas o 3 horas o 4 horas o lo que sea, pero es una persona que no genera empatía. Yo lo que veo es que es alguien que tiene un gran amor propio y este amor propio, o sea, es como que tú lo ves hablando y es como que veas hablando a alguien que se quiere mucho a sí mismo, pero que no te quiere a ti. O sea, que no quiere al ciudadano, ¿no? O sea,
aquí llevamos más de 80.000 muertos por ahí. Estuve viendo una cifra extraoficial de 94.000 muertos. Y tú le preguntas al presidente, mira, hay 94.000 muertos y él te va a decir, no es culpa mía, es culpa del gobierno anterior o es culpa de la pandemia, o sea, pero yo antes de decir es culpa mía o no es culpa mía, si a mí me dice hay 94.000 muertos de mexicanos con nacionales, yo te digo algo, yo estoy 1 minuto o 2 minutos con el estómago cortado, que me afecta. O sea, no estoy tratando de decirte, bueno, sí, hay 100.000 muertos o 94.000 muertos, pero no los maté yo. Ya, pues se supone que no los mataste tú. Ujú. Pero no sé, yo veo que falta esa empatía, o sea, yo veo que falta mucho, como que no le veo o sea, no veo yo la conexión con las personas, ¿no? Entonces, no sé si mi sensación es, la siento yo solito de verme disminuido como ciudadano y no saber qué estar esperando, pero es lo que siento, o sea, ya ese sentimiento no es emoción, porque ya lo racionalicé, ¿no? Ujú. Ya sentimiento. Sí, Sí, de hecho, fíjate que ahorita que decías eso, eh, me acordaba de un tuit, bueno, de varios tweets que he visto, específicamente de una psiquiatra mexicana, que ha incluso desglosado el trastorno de personalidad que cree que tiene nuestro presidente. No soy yo para diagnosticar, pero esto que tú describes muy sencillamente, el mucho amor propio, pero poco amor hacia los demás. Esta doctora, y hay varios incluso artículos al respecto, o editoriales más bien, de que tiene un trastorno narcisista de personalidad, que al final es eso, es yo soy grande, yo no me equivoco, yo y mis grandes ideas, yo y mi futuro. Y entonces lo que quiero ver de los demás es ese reconocimiento a lo grande que soy, a lo grandes que son mis ideas, y no preguntas o sí como de, oiga, ¿y qué opinas sobre los más de 100.000 muertos que dicen las cifras extraoficiales que hay, ¿no? Entonces ahí es donde ya no le gusta y bueno, y ahí ya responde tal vez con alguna otra trastorno que se refleja en la agresión, ¿no? ok. Pero sí, sí, incluso ese sería como otro factor que tú mencionas, el saber que tengo los mismos problemas que está sufriendo una persona en España, por ejemplo, o en Argentina. Eh, sé de los mismos riesgos, tengo las mismas preocupaciones que ellos. Sí, pero hay algunos ciudadanos de otros países que saben que al menos la renta se les va a detener durante estos meses, que no se les va a cobrar la luz, que se les va a dar un apoyo si pierden el empleo. Pero nosotros no estamos recibiendo eso y al contrario, vemos como la amenaza de que cada vez nos van a quitar más de alguna o de otra bolsa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, porque yo te digo esto porque creo que todos estamos viendo qué están haciendo otros países. Y si hay países que de pronto sí te han dado, han subsidiado cosas, este, que llega un momento en que prometen parte de su Producto Interno Bruto en reactivar pequeñas empresas. Es decir, hay muchos ejemplos en donde creo que la población se va a sentir como menos cucaracha, ¿no? O sea, como que se siente un Incluso poquito. hay, o sea, en otros países tal vez el ciudadano sabe que, bueno, no se quiere enfermar, pero si se enferma va a ir al hospital y lo van a atender. Aquí tenemos una angustia, una preocupación adicional de que estoy viendo noticias en donde tal vez no me reciban en el hospital hasta que no esté suficientemente grave y entonces cuando me reciban ya va a ser más tarde. Es decir, sí, el gobierno podría, no es culpa
por supuesto, de la pandemia, como tú dices, pero nos podrían aligerar mucho esta carga emocional que nos está trayendo la pandemia desde sus acciones. Oye, y ahorita que decías esto de la respuesta al menos de nuestro gobierno, ya veníamos mal en cuestión de economía y Sí, el manejo está documentado que no es de los mejores, al contrario, es de los peores. ¿Por qué sigue siendo tan alta la aceptación del presidente? mira, eso es algo que, mira, yo he pensado siempre que cuando tienes un personaje así, o sea, que tú acabas de decir que es narcisista y todo eso, la culpa a veces es de la población. Yo a veces pienso que hay cosas que no entiendo por ser Asperger y no las entiendo. Mira, y te va esta. Mira, este es un presidente. A mí hay mucha gente que me ha dicho con mucho orgullo que el presidente nunca ha tenido una tarjeta de crédito. ¿Ok? Cuando eres el presidente de una economía que manejas el 40% del Producto Interno Bruto que va desde la Patagonia hasta el Río Bravo, de un continente, México maneja el 40% del Producto Interno Bruto de todo el continente. O sea, es el segundo país más importante de Latinoamérica. Que su presidente no haya tenido nunca una tarjeta de crédito, o sea, es que a mí se me hace como que tú me digas el, que el mandatario, el secretario de la ONU, nunca haya tenido un celular. O sea, es algo que a la gente se le hace digno, pero a mí se me hace muy siniestro esto, ¿no? O sea, que tú digas, Ujú. entonces, no sé, guardas el dinero debajo de la almohada, debajo de la cama, y tú dices, ok, eso está bien que lo haga cierta gente, pero no el presidente, ¿no? Entonces, mira, aquí hay un populismo, porque es un sistema que es populista, y también es un sistema que es oligárquico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la división de poderes en este momento, el presidente tiene el ejecutivo, tiene el legislativo y tiene el judicial, los tres poderes los maneja él. Eso es oligarquía. Y la oligarquía pues desencadena casi siempre, bueno, lo que te diría Platón es que desemboca en tiranía. Yo aún no veo que el presidente esté en una etapa de tiranía, yo lo veo más como un oligarca ahora mismo, ¿no? Ujú. Y creo que la gente tiene un mensaje. Creo que la gente ha comprado un mensaje ideológico de la esperanza que te van a dar algo o de la esperanza que va a mejorar todo, pero que realmente eso nada más vive en una idea, porque no vive en la realidad, ¿no? Es como que somos presas de esa disonancia cognitiva entre lo que te está dando un gobierno y lo que tú esperas como ideología, ¿no? O sea, yo de pronto Ujú. digo, mira, cuando no te perdonan una factura de luz, una factura de agua, o sea, cuando estamos como tan desamparados en un proceso de pandemia, o sea, que un gobierno podría llegar a decir, bueno, mira, esto es culpa, no, ya que no me digas quién es el culpable, sino que dame algo que me sirva para yo mitigar toda esta crisis, ¿no? Ujú. Entonces yo veo como que a la gente no le importa, o sea, como que la gente dice, no, estamos bien, ¿no? O sea, es como que no entiendo el estoicismo de las personas, porque eso es estoicismo, ¿no? Es como que tú digas, o sea, hay un gobierno que me hace daño, o sea, que me hace daño más por omisión, porque en realidad, o sea, no es un gobierno que te esté matando, Sí. pero un gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y que tú digas, no, wow, o sea, yo apoyo esto, ¿no? O sea, eso es algo que no he entendido nunca dentro de la política y de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, eh, ¿cómo adoras a alguien
o cómo sigues a alguien que realmente no cumple con tus expectativas, ¿no? Es como que, Oye, pero esto que dices, o sea, de que no entiendes sobre que siguen apoyando, tiene que ver entonces que la ideología, o sea, si mi ideología tiene que ver con la ideología de ese líder, en este caso de este presidente, eh, lo que sucedan, mis preocupaciones, mi realidad, lo que estoy viendo que sucede, no lo afecta, o sea, no, mi ideología no tiene que ver con mi realidad. es que, es que fíjate tú que la ideología es como una manera de construir una realidad, pero en tu cabeza. Mm, Entonces tú de pronto, mira, este es un presidente que mucha gente dice, mira, él va a acabar con la corrupción, él va a acabar con la inseguridad, él va a acabar con la pobreza. Y hay gente que cree eso, pero estás apoyando una idea, pero la persona, o sea, el protagonista, o sea, el ejecutor de todas esas ideas no lo está haciendo. Pero ujú, tú sigues dándole las propiedades de que no, él es la persona que lo va a hacer, ¿no? Entonces es como que, mira, yo creo que funcionamos así, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano se autoengaña mucho, ¿no? Y de pronto le da cualidades a un presidente que realmente él no las tiene. O sea, que ujú, realmente, porque fíjate tú, cuando yo te digo que el presidente es un oligarca, que se ha encargado de que los tres poderes públicos, él los concentra. Los poderes se crearon justamente, la división de poderes se crearon justamente para evitar la corrupción, ujú, porque si tú el poder lo separas, lo controlas. Si ujú, el poder lo unes, menos vas a controlarlo. O sea, si el poder lo controla uno, eh, la corrupción está ahí. O sea, es caldo ujú, de cultivo para la corrupción. ujú, Entonces, yo veo que de pronto en una idea vamos por un lado, pero en la realidad vamos por otro lado. Entonces, sí, la ideología sirve para eso, ¿no? También hay otra cosa. En el ego de cada quien, de las personas que piensan estos, eh, es difícil que alguien reconozca el error de decir, yo estoy planteándome mi esperanza en alguien equivocado. No, ellos piensan que el presidente vino para hacer cambios, que vino a hacer cosas nuevas que no se hacían antes. Él vino como a desligarse de la cultura de un gobierno que tuvimos por más de 70 años. Entonces, eh, es como que se ha creado una imagen del presidente, que es mucho mejor esta imagen de lo que el presidente es en realidad, mm, y creemos eso. Bueno, mm, yo no lo creería porque yo digo, mira, yo te digo algo, yo le creo siempre a aquella institución que me ayuda. Yo estoy en un país, en comunidad, ¿no? O sea, si yo estoy en una ciudad en donde tú de pronto vas saliendo y vas viendo que las calles son más bonitas, que ves más policías, que ves más alumbrado, eh, que ves que no hay tanta inflación, que de pronto te suben el sueldo, ya, ujú, al gobernador de esa ciudad le beso los pies, sea del color que sea de izquierda, derecha, centro, sea transexual, lo que tú quieras, yo a alguien así voy a seguirlo, ¿no? Pero si tú sales a la calle y cada vez ves más huecos, cada vez ves más inseguridad, cada vez ves que todo está peor, cada vez todo es más caro, cada vez todo es más conflictivo y complicado, yo digo, yo a este gobierno pues no lo apoyo. O sea, ¿por qué? Porque él no te está dando la felicidad como ciudadano, o al menos él no te está dando los requerimientos mínimos que es su deber darte. sí, sí, sí. O sea, no está traduciendo los impuestos en servicios públicos. Exactamente.
Entonces a veces tú hablas de política y mucha gente llega como a recriminarte de que no, estás en contra de esto. No, no, yo en realidad estoy a favor del bien común Ujú, o del bien de la mayoría. Mira, sea quien sea que nos gobierne, ¿no? O sea, si de ujú, pronto, mira, si tú me dirías, bueno, el presidente es narcisista, pero si me tienen a mí, este, bien atendido, o sea, si yo vivo en una ciudad segura, que todo va funcionando bien, yo te diría, yo amo a un narcisista, pero, pero no es que lo queramos o no lo queramos por narcisismo o por de izquierda, no, es que sí. no aceptas algo que te hace daño. Es lo que yo diría, o sea, no, Sí, bueno, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, sí, y solo sí no esté en contra de tu ideología o a favor de tu ideología, porque lo que tú decías, si compartimos ideología, este líder y yo, pues entonces puede estar el país cayéndose como está y yo sigo apoyándolo. O puede estar el país mucho mejor, pero mi ideología, por ejemplo, es de extrema derecha, entonces nunca voy a aceptar que este gobierno que se dice de izquierda tiene mejor al país, ¿no? bueno, lo que pasa es que aquí el punto importante es el siguiente, o sea, necesitamos vivir con una ideología. Uh -huh, La pregunta es esa, o sea, es como que tú digas, mira, es como que tú creas en el catolicismo uh -huh. y que tú digas, yo creo en un Dios, pero tú también puedes tener la opción de no creer en ese Dios y Ok, ver un mundo de una manera mucho más existencial y de una manera mucho más práctica, ¿no? Y de pronto que tú digas, no creo en Dios, pero creo en la humanidad, o no creo en Dios, pero creo en el vecino, ¿no? O sea, es como que cuando tú dejas de creer en ideologías, tú realmente crees en las cosas que te integran en la vida y crees en las cosas que te hacen bien ok. y no crees en lo que tú piensas que te hace bien o lo que te debería hacer bien, pero de pronto no te lo hace, ¿no? Es como que, fíjate, es como que tú dices, dentro del catolicismo hay un Dios que nos creó y que nos ama y un Dios que nos perdona, pero tú ves tantas cosas que van en contra de eso, ¿no? O sea, como el que tú pierdas a tus familiares, pierdes a tus amigos, ves guerra, ves odio, ves envidias, y tú dices, ok, estoy creyendo en un Dios que es muy bueno, pero al mismo tiempo es un Dios que permite que pasen una serie de cosas que no me hacen feliz, ¿no? Ahora, yo puedo llegar y decir, prefiero no creer en eso y prefiero creer un poco más en lo que nos hace bien, ¿no? Uh -huh. En que tú digas, o sea, ¿de qué me sirve yo creer en alguien pero ser envidioso? Es hasta mejor, no creas en nadie, pero no seas envidioso y, y te la vas a llevar mejor con los seres humanos. Sí, A ver, un politólogo está diciendo que no deberíamos de tener ideología, por sí, ejemplo, política. sí, exactamente, exactamente. Creo que la ideología no nos ha llevado a ningún lado. O sea, la ideología es un instrumento de manipulación. Wow. Si te pones a ver eso, es eso. O sea, una ideología te manipula, ¿no? A veces para bien, ¿no? Porque yo te digo una Uh-huh. cosa, o sea, si tú de pronto a ti mañana te contrata un partido político y te va a pagar un dineral, este, tú de pronto vas a simpatizar con sus ideas, pero al menos ese partido te está dando algo, ¿no? Uh-huh. O si llegas a trabajar para una universidad que es eclesiástica o es católica eh, y te dicen, tienes que rezar un Padre Nuestro, pero te van a pagar bien, puedes hacer esa pequeña herejía, ¿no? Uh-huh. De creer, pero estás creyendo en algo que te genera un bienestar. El problema que yo veo es cuando crees en algo que te da un bienestar, pero no te da el bienestar, Yeah. ¿no? O sea, yo también estoy en contra que haya gente que de pronto dice, no, el presidente es de izquierda y no lo quiero por eso. Yo te diría, dale una oportunidad, Claro. ¿no?
pero igual, o sea, cuando das esa oportunidad y no te la cumplen, tú no tienes por qué creer en eso. Tu ideología te está haciendo más daño que bien. Exactamente, exactamente. Ujú, ya. Cuando yo veo que alguien es presidente o cuando veo que alguien es mandatario, yo más que seguir su ideología, yo sigo su acción. Y si Ujú, su acción para mí es conveniente o para la gente es conveniente, yo apoyo eso. ujú, No tienes por qué llegar a darme una idea que me digas, no, es que conmigo tú eres más feliz. Ajá, ¿y cómo ujú, vas a medir tú que yo soy más feliz o menos feliz? No, ujú, no hay nada que me lo demuestre, o sea, no hay nada que, mira, es como que yo te dije hace un ratillo, yo me sentía más disminuido en la pandemia por culpa del gobierno, porque no hemos sentido esa empatía. ujú. Y supone tú que mañana al presidente se le ocurra sacar una estadística o una encuesta que él se inventa en donde él diga, no, la gente hoy es más feliz que antes, porque, porque este proceso de pandemia nos ha hecho más humanos, o sea, pero yo eso no lo vería como algo que es realidad en mí, Ujú, sino que me está vendiendo una idea que es subjetiva de ujú, felicidad, que yo escojo si te la compro o escojo si no te la compro, pero que yo no puedo llegar a comprobar en el mundo real, exacto. ¿no? Porque, claro, esa es otra cosa. Un gobierno no tiene la obligación de hacerte feliz, pero sí tiene la obligación de, de darte los mínimos parámetros constitucionales para que tú vivas bien, ¿no? O Tiene sea, que no. darte un derecho de educación, un derecho de salud, un Ujú, derecho de propiedad privada, un derecho a la vida, un derecho de ujú, desarrollo social y personal. O sea, es que un gobierno tiene que darte, tiene que encargarse de que todas las instituciones estén en un correcto funcionamiento y que tú ujú, como ser humano tú decidas a cuál institución vas a acudir y tú decidas libremente que tú quieres estudiar una carrera y vas a tener una universidad que te va a ofrecer esa carrera, sea una o sea otra. ujú, ya. Pero el gobierno sí tiene que darte ese, ese ambiente Ujú, para que tú vivas, ¿no? O sea, ujú, si ya tú eres feliz o no, ya queda de tu parte. ujú. Sí, Es, exactamente. lo que te iba a decir es, tiene que dar las condiciones y se me vino a la mente una palabra que en este gobierno la han desgastado mucho, que es el bienestar, pero al final el bienestar es que se cumplan todas tus necesidades, ¿no? Claro, No, claro. ok. Oye, O pues qué que, interesante o plática. que tú tengas el acceso, Ujú, o sea, yo creo que el bienestar es que tú tengas toda una gama de posibilidades, de actividades que te permitan el desarrollo humano ujú, y que tú como ser humano libre, tú decidas qué usas y qué no usas, ¿no? ujú, sí, Yo creo que o sea, el mundo libre creo que funciona así, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ganas un dinero y tú vas a elegir en qué vas a gastar el dinero, ujú, pero tú eliges eso, o sea, pero es importante que tú tengas ese dinero para que tú elijas. Si tú no ujú, tienes el dinero para elegir y no tienes las instituciones para elegir, por más que te digan que tú eres feliz o que tú tienes un bienestar, ujú, en realidad pues no lo tienes, ¿no? claro. O sea, si a ti un presidente te dice que lo ha dicho, bueno, empiecen a comer tortillas y frijoles porque la cosa se puso dura, yo como ser humano, yo no quiero que me digas qué voy a comer. Yo quiero tener la capacidad de yo elegir qué voy a comer y que el Ujú, gobierno te diga, bueno, o que la sociedad misma se prepare y te diga, la sociedad te ofrece una gama de cosas y tú escoges, ujú. pero no que te digan, no, vas a comer esto porque esto es lo que yo digo que se va a comer. No tienes de otra más que ir a este hospital, no tienes de otra más Exacto, que este tipo de medicamentos o no tienes de otra más que este tipo de transporte. Ok, claro, muy bien. sí. Entonces,
Bueno, creo que ya respondimos las preguntas no sé cuánto tiempo ya llevamos aquí, pero No sé. sí, yo quería hacer este experimento de podcast porque siempre salgo hablando solo en los videos y, y es complicado, ¿no? O sea, esos monólogos llega un momento en que no hay una interacción, ¿no? Entonces, pues a ver cómo sale esto, a ver si se sigue haciendo este experimento, si le gusta a las personas, ¿no? Bueno, Este ya tipo. que lo digan en tu canal. Otro Exactamente, día deberíamos de conversar en menos términos amistosos, a lo mejor un tema que nos haga discutir, exacto, sí puede ser, ¿no? sí, 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 Bueno, exactamente. Lo que pasa es que yo creo que hoy también lo planificamos de una forma en donde yo estaba tratando de buscar cosas que tú sabes y tú buscar interrogantes que yo sabía. ujú, Entonces no era tanto, por ejemplo, yo hay muchas cosas de la ira y todo eso que he ujú, controlado y que he vivido, pero no me considero un experto en eso. O sea, yo soy un usuario que evita la ira ujú, y tú de pronto eres alguien que estudias estas cosas, ¿no? ujú. Entonces para mí no es discutir, o sea, para mí, Sí, no. y capaz que me da ira en la discusión, o sea, que en vez de ganar algo, pues perdemos, ¿no? Pero sí mi idea era un poco saber, o sea, un poco ver esto, ¿no? De que era importante establecer un patrón y de pronto establecer, Sí, y aparte tú has venido hablando, al menos los últimos videos, le sí, has dado continuidad a este tema, ¿no? Sobre claro, la... claro, pero yo hablo yo hablo del Asperger desde ser un usuario, Ujú, desde cosas que me han servido a mí. O sea, yo tampoco he tenido nunca la, no, no he tenido nunca esa intención de querer meterme en un campo de los psicólogos y de querer empezar a recomendar cosas porque es peligroso y es irresponsable, ¿no? Pero exacto, yo de pronto a veces, si doy un consejo, es porque sé que ese consejo, si no te hace bien, al menos no te va a hacer mal, ujú. ¿no? Y sé que de pronto hay gente que te comprende y hay gente que dice, ah, mira, lo que él dice, tal vez yo lo había pensado y ya hay alguien que lo piensa, o sea, tratando de buscar una empatía, ¿no? Que es lo que le falta al presidente, tratando de buscar Sí. eso, ¿no? Oye, por cierto, ya que no se nos ha acabado el tiempo, quisiera hacer como una acotación. Ujú. No, no podría decir que soy experta en Asperger, sino más bien en intervenciones de la conducta. Y Claro, bueno, claro, claro, claro. ahí entra esto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, claro, claro. Es que si tú te pones a ver, los psicólogos expertos en Asperger, Escasean. escasean, ¿no? Y también porque esto, yo también creo que a veces en el Asperger puede haber un problema en el diagnóstico o de pronto podemos llegar a confundir ciertas actitudes que tiene el Asperger con actitudes que se han formado, eh, que tienen muchos los jóvenes de hoy en día, ¿no? O sea, esa ataraxia que ve uno en la gente, o sea, por decirte algo, mire, el otro día yo recuerdo que, por ejemplo, yo cuando era niño, a mí me Ujú, decían siempre, que ve a alguien y lo salude. ujú, Yo saludaba a los mayores siempre. Yo ujú, ahora veo y llego a una casa y hay niños y veo que los niños no te saludan, te ignoran. Tú puedes llegar y ujú. decir, o sea, estos niños son más Asperger que yo, ¿no? Y de pronto llegas y empieza uno como a confundirse, ¿no? O de pronto llega una madre y ve a un niño que tiene un trastorno de atención y dice, no, es que Ujú. mi hijo de pronto capaz que es autista. Pero es que yo te digo una cosa, o sea, con todos los estímulos que tiene ahora un niño, es difícil no serlo. O sea, ¿cómo captas tú la atención de alguien? Mira, yo cuando era niño,
en la televisión había 2 o 3 canales solo. Ujú. Tú no tenías mucho donde escoger. Ahora tienes 150, 160, 200 canales, tienes un internet con mucha información. O sea, Ujú. claro, ¿cómo vas a crear? O sea, y si tú tienes 100 canales, no le vas a prestar atención a solo uno. Si eres niño, le vas a prestar atención a 100 canales. Entonces tú vas a tener una atención que es limitada. Sí, fíjate que tienes razón. Por ejemplo, una característica, digamos, de debilidad, y lo pongo así entre comillas, de una persona Asperger, con Asperger, es la comprensión de reglas sociales. Sin embargo, por estas nuevas generaciones, por muchas cosas que ahorita no entraremos, vemos que puede haber una mayor cantidad que en nuestro tiempo de niños jóvenes que no están dispuestos o que no cumplen con reglas sociales. Pero no es lo mismo la no comprensión a el no estar dispuesto a cumplirlas, ¿no? Sí, Y así podríamos irnos como por cada característica. Entonces, esperemos que con el Asperger no suceda como con el trastorno de atención, de que entonces muchos papás al ver las características que pueden ser, no sé, estoy poniendo un número 10 de un niño con trastornos de atención, y entonces decía, tiene estas dos, o un psicólogo que es lo peor, es decir, un especialista que caiga en ese error, y entonces se empezó a registrar un mayor número del que en realidad había de niños con déficit de atención. Lo peor es que incluso se les llegó a medicar con ello. Entonces, y con el Asperger yo creo que sucede lo contrario, aparte de que es un trastorno relativamente nuevo, eh, de que esté en nuestro ámbito, que lo tengan claro incluso los propios psicólogos en otros países. Por ejemplo, en España, pues hay asociaciones incluso por cada una de las comunidades, y aquí tenemos, creo que una asociación a nivel nacional, y hay ahorita el foco en los niños con Asperger cuando hay adultos con Asperger, ¿no? Entonces claro. todavía no llegamos, yo creo que por eso es innovador tu canal, porque si ahorita nos metemos a googlear sobre el tema de Asperger, nos sale mucho sobre detección en niños y qué hacer con los niños, pero no qué hacer los adultos con estas características que tienen los Asperger. Sí, exactamente. No, es que yo te digo una cosa. Yo creo que dos de los umbrales más complicados es, primero, el tema de la detección y segundo, el tema, como es un espectro, ¿no? Como es Ujú. un espectro, tú tienes Asperger de alto funcionamiento, Ujú. que es mi caso, y no, no, es broma, y de pronto tienes Asperger de un funcionamiento bajo, Ujú. pero el problema es que ese espectro te genera una dificultad. Porque de pronto estás hablando de gente que estamos metidos en la misma olla, pero estás hablando de gente que hasta tiene un problema de motricidad, hay gente que tiene problemas de habla, hay gente que tiene un problema de entendimiento, cuando de Ujú. pronto puedes estar hablando de alguien que está en el mismo grupo, que puede tener un coeficiente intelectual de 140. Bueno, es que Entonces, por cuidado, eso, ¿no? O sea, cuidado exacto. porque, De hecho, por eso el autismo se le habla espectro del autismo, sí, porque exacto. sucede eso. Generalmente las personas con Asperger son de alto rendimiento, pero aún si viéramos, por ejemplo, las 10 características o las 20 características de un Asperger, yo creo que los papás, los maestros, tendrían que tener muy claro de que
una persona con un trastorno de este tipo y cualquier trastorno de conducta no es que cumpla todos, sino son algunos de esos aspectos y en distinto grado. Yo creo que al final el mayor problema que tenemos todavía en México es que cualquier trastorno de conducta lo vemos como una enfermedad Claro, grave, mental, sí, exacto, exacto. cuando deberíamos de hablar en los mismos términos de enfermedad mental como hablamos de la enfermedad física. Es decir, en enfermedad física tú no dices, oye, tengo que decirte algo, pero no le digas a nadie, tengo gripa. Y en Claro, claro. cambio, con la enfermedad mental, tenemos como todavía este cuidado, esta preocupación de, oye, no digas a nadie, pero me detectaron o me diagnosticaron depresión. Me explico, entonces tenemos muchos, ¿cómo se llama? Mucho tabú sobre la Sí, enfermedad o cualquier riesgo en salud mental, ¿no? Para no marcarlo como enfermedad, sino cualquier variación en nuestra salud mental lo detectamos como algo grave y no es así, incluso algún día ojalá platicáramos sobre sí, los Asperger tenemos estas características que a lo mejor hacen que los demás pongan el ojo en el Asperger. Es decir, como por ejemplo, esta falta de comprensión en reglas sociales. Sí, pero si ponemos un listado, es mucho más grande el listado de características favorables que tienen las personas con Asperger. claro, claro. Es que fíjate tú que lo interesante de este punto es que muchas veces cuando le detectan el Asperger a una persona es como que hay la obligación de ir a corregir algo. Uh -huh. Y tal vez necesariamente no sea así, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo te digo, yo salgo a la calle y no es que sea un tipo que yo impresione porque haga cosas extrañas. Yo paso como un neurotípico. Ahora, yo cuando hago test de Asperger, o sea, salgo muy alto en el Asperger. Uh -huh. O sea, que es una cuestión que a mí me da, o sea, que a mí me da confusión porque sí salgo siempre, o sea, soy un Asperger del 90 y pico %, pero luego puedo ser un tipo que casi no se determina, porque yo te digo algo, mira, eh, yo tantas cosas que he hecho, que de pronto cuando tú entras a hacer la maestría, entras a hacer un doctorado, cuando entras a buscar un trabajo, se te ven un tipo muy allá, o sea, que, este, que eres muy extraño, mira, capaz que no te aceptan en el doctorado o capaz que no te aceptan en el trabajo que vas a ir. Bueno, claro, eso ahora sería ya un poco más extraño porque ahora te podrías meter en un problema si no aceptas a Discriminación. alguien, ¿no? Pero, mira, yo vengo de otra época, ¿no? O sea, Uh -huh. yo vengo de una época en donde la discriminación de pronto no era tan grave, Uh -huh. ¿no? Donde tú podías llegar y decir, mira, este tipo de extraños no lo contrates, ¿no? Uh -huh. Tú ahora llegas y dices, alguien es extraño, no lo contrates y te puede estar metiendo en un problema de una demanda, ¿no? Sí, pero por eso es que mucha gente confunde el Asperger porque justo entra en que son altamente funcionales en la sociedad. Entonces, no es como algún otro trastorno en el que
se detecta porque no son funcionales en algún aspecto que tenga que ver con su desempeño en la sociedad o en la comunidad. Y el Asperger no, sin embargo, sí es visible, a lo mejor no en la sociedad no lo detectamos como de, esta persona tiene Asperger, sino decimos, ay, qué extraño, ¿no? De esta persona no entiende, por ejemplo, aquí en México, eh, que algo que se nos hace como grave, extraño, es que la gente no entienda los albur, ¿no? O sea, que tenga que explicarle a alguien un albur, dices como de esta persona, ¿qué le pasa? O sea, tiene un retraso cuando es algo tan común en nuestra Sí. sociedad. Bueno, Eh, un albur sería una frase de doble sentido. sí, Acuérdate que aquí no ve gente de Latinoamérica y de España. sí, exacto, Exacto, un albur realmente, es una frase de sí, doble sentido, o sea, que te quieren decir algo, pero en realidad te están diciendo otra cosa, ¿no? exacto. Un sentido Entonces que es figurativo, ¿no? Pero fíjate que es una cosa, es yo, simpático quien lo hace, quien lo percibe, porque así, o sea, estás hablando de algo serio, pero la otra persona te contesta con alguien doble sentido, entonces como sí, que le quita seriedad a la conversación. sí, pero fíjate tú, yo entiendo los albures. Lo que pasa es que no somos tan mecánicamente de libro como quieren que seamos, ¿no? Es lo que te digo, o sea, no es Sí, que todos cumplan con todas las características, sino por eso tenemos que ser muy cuidadosos de generalmente una persona con Asperger, tal cosa, generalmente, claro, y claro. cada uno tendrá sus particularidades. O, por ejemplo, te dicen que los Asperger no pueden mentir. Sí podemos mentir. Lo No, que pasa es que solemos ser gente honesta en muchos aspectos. O sea, yo diría que somos honestos, pero podemos mentir. sí, la característica no es incapacidad para mentir, sino que suelen recurrir menos a la mentira, porque suelen ser, y ojo con esto que estoy diciendo, puede ser que alguien escriba, oye, no, yo conozco y son literal. Bueno, suelen ser más congruentes, honestos consigo mismo, es decir, dicen algo y actúan. Los neurotípicos sabemos que no necesariamente somos así, ¿no? Entonces, un Asperger, digamos que tiene que tener o por ejemplo, les cuesta tener, cuando tú hablas con una persona con Asperger y te quiere decir algo, te lo dice. No es como los neurotípicos que entonces algunos, ojo, no todos, algunos pueden tener una doble intención, una agenda oculta y entonces le dan vueltas a las cosas. No, entonces un Sí, Asperger si tiene decidido decirte algo, te lo dice. sí. Entonces, en Uno, es sí, sí, mira, fíjate tú que no tenemos filtros, ¿no? exacto. Y yo en el tema de los filtros, yo a veces digo, he optado por quedarme callado muchas veces, porque yo digo, si digo lo que estoy pensando, me voy a meter en un problema y me Ujú. callo la bocota, pero sé que para mí es difícil el tema de un filtro porque yo tal vez estoy viendo la realidad en forma recta y no con toda esa gama de vericuetos que tienes que ver para decir una verdad, ¿no? O que no es políticamente correcto, ¿no? Exactamente, o sea, yo no Para, estoy pidiendo tanto, pero tampoco, pero yo creo que eso también pasa eh, porque no suelo acercarme a la gente con mala intención. Creo que mi mala intención es diferente, o sea, eh, porque si tú a veces tienes mala intención, tú de pronto dices, bueno, a ver cómo digo yo algo para que no se ofenda esta persona, pero como ujú, yo no tengo esa intención, no estoy pensando en ofenderla, pero capaz que lo que le voy a decir va a ofenderla. claro.
Sí, fíjate que ahorita que estamos hablando de este ejemplo, en algún espacio en la web no especializado, es decir, estos que hablan de todo y de nada y que no son tan correctos en cuestión de la teoría, alguna vez vi que las personas con Asperger tenían dificultad en el ámbito de comunicación. Ujú. Y la verdad es que fue muy indignante ver eso, porque sí hay aspectos en el ámbito de la comunicación en el que tienen dificultad, pero también es en el ámbito en el que también tienen muchos beneficios. Por ejemplo, son Claro, personas en las que tienen un léxico mucho más rico que la generalidad de las personas. Este, quizá no juegan tanto con las palabras ni le dan vueltas, pero tienen un léxico muy rico. Entonces, una conversación con alguien con Asperger también es cargada incluso de nuevos conceptos para la otra persona. Y no tiene que ver que si lee o no lee, sino a veces se especializan tanto y ponen más cuidado en las palabras que lo que solemos hacer las demás personas. Suelen ser más precisas. Entonces, tal vez yo utilice indiscriminadamente la palabra democracia, autocracia, y no, una persona con Asperger no tiene ese descuido, son mucho más cuidadosos en el uso de las palabras y entonces, por lo tanto, usan un léxico mucho más grande. Y eso es como una de las características. Entonces, por eso te digo que ojalá cada vez se hable más de qué aportan adicionalmente las personas con Asperger, porque si la sociedad lo viéramos, entonces dejaríamos de estigmatizar estas variantes de comportamientos en la sociedad y empezaríamos a destacar lo que cada uno tiene que aportar, ¿no? Y entonces dejamos de poner etiquetas. claro, claro, pero es que fíjate que yo a veces pienso, y esto es interesante, yo a veces pienso que el problema de comunicación lo pueden tener los neurotípicos, Ujú, porque yo a veces pienso, o sea, no porque hablen mal, no, no, ujú, sino que yo considero, al menos aquí en México, en Latinoamérica, eh, yo creo que burocratizamos mucho la comunicación, o ujú, sea, como que tú entiendas la comunicación como una serie de pasos que deben de cumplirse. Cuando yo pienso que no, o sea, cuando yo creo que de pronto, en- entonces cuando tú eres tan directo, cuando eres, no digamos que sincero, si, directo. cuando Ujú, eres tan directo y tan concreto, yo creo que hay gente que dice, no, no, pero es que espérate, que tú no estás respetando estos pasos de la burocracia en donde como que tienes que pedir algo y no lo tienes que pedir tan directamente, sino que es como que tiene que haber toda una serie de, o sea, como que tiene que haber un mantuanismo, ¿no? Por decirlo así, o tiene que haber un protocolo que es necesario, ujú, pero ese protocolo puede ser una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, es como que tú llegas a una institución y dices, mira, yo quiero esto, ¡pum! No, claro. tienes que llegar a la institución, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido el día? O sea, qué lindo día, ¿no? Mire, yo estaba interesado, o sea, mira, 15 minutos de conversación lo estás perdiendo Ujú, simplemente como en, no sé, o sea, como crear un escenario o como como que estás amasando a esa persona, como que le estás amasando el cerebro como para como para hacerle el cerebro más blando como para que te diga que sí, ¿no? Cuando tú puedes llegar ya directamente, ¡pum! O sea, es lo que quiero, ¿no? Y se acabó, ujú, o sea, no tienes por qué estar dando tanta vuelta, no o sea, tanto meollo como para que, no, es que tienes que llegar con una serie de formas establecidas, pero
quién estableció esa forma, es como que, no sé, mira, Y en fíjate, algunos casos es dañino. No claro, sé, por claro, ejemplo, para terminar una relación podríamos decir que hay distintas formas de darle la vuelta, ¿no? De necesito tiempo, no eres tú, soy yo. O claro, sea, claro, toda esta forma de no decir lo que hay que decir, ¿no? Y a lo claro, mejor, claro. O sea, cuando una mujer te va a terminar, o sea, ya, yo tengo una frase que ya la tengo, mira, cuando a mí me dicen, eres un gran hombre, ya, ahí ya te terminaron. Entonces a mí me dice, mira, eres un gran hombre y yo digo, mira, ahórrate mejor toda esa, o sea, ese todo el guau, circunloquio que guau, me vas a guau. dar, o sea, todo ese choro y dime, mira, ya se acabó. Mira, nos ahorramos media hora, nos ahorramos tiempo, ¿no? O sea, es como que, ¿no? Y fíjate algo, o sea, te voy a contar esto para terminar ya porque creo que esto se va a cortar. Mira, Ujú, yo cuando llegué a hacer el doctorado en España y cuando entregábamos papers, o sea, investigaciones, ujú. siempre llegaban y me decían a mí, los tutores y los profesores, eh, me decían, mira, trata de ser más concreto en lo que escribes, porque ustedes los latinoamericanos le dan mucha vuelta a todo. Y era cierto, ¿no? O sea, pero cuando a mí Ujú. me dicen, escribe las cosas concretamente, me hicieron un gran favor. Pues dice, no, de hecho yo lo hago así, ¿no? Sí. Pero entonces tú aquí escribes algo y hasta te dicen, no, pero me estás diciendo así como que métele anestesia, o sea, métele un eufemismo, no sé, no, yo creo que Ujú. no, o sea, vete a lo concreto y punto, ¿no? Entonces, ya caemos en el dilema de que tal vez lo que está bien lo que está bien es más lo que realmente no está bien, pero es más normal. Sí, Es lo que a yo creo nosotros, que la dificultad de una persona con Asperger, hablando así de este tema concreto, es como encontrar un equilibrio entre la regla de sociedad de no decir las cosas de manera que puedan dañar al otro, ¿no? Que esa es una regla, y al tiempo no renunciar a esta manera de ser directos, ¿no? Entonces, tienen que aprender a si no la regla de la sociedad, aprender a su forma muy particular de no ir ni en contra de esta necesidad de ser directos o esta forma de ser directos y también sin ofender o llegar a lo que, para lo que sucedió esta regla de la sociedad, ¿no? Para lastimar, para ser cortés. Entonces tienen ustedes que encontrar un equilibrio. Claro, es más chamba. no, pero eso es difícil, porque mira, Claro. yo puedo crear un automatismo. Cuando me acerca la gente, me acerca una institución, ve a la persona que me atiende y yo ya puedo tener un automatismo. ¿Cómo está usted y su familia? Ok, ya te responde el automatismo, ahora voy, ¡boom! Pero es que ahí hay una parte que es la que yo creo que ahí es donde reprobamos, ahí es donde la Asperger por reprueba. Y Ujú. es que yo no sé bien el momento en lanzar esa información, o sea, yo no sé si me tiene que dar a mí una señal o tengo que tener yo una sensación de si la persona ya está preparada para que yo le diga lo que tengo que decir. Ahí está el problema, o sea, ahí está como que, por eso es que yo a veces llego y digo, mira, vine a lo que vine, ¿no? ¿Ok? O Sí, sea, es como cuando tú, mira, es como cuando tú le hablas a alguien, mira, hay gente que te habla en esta vida nada más cuando te va a pedir un favor, ujú, ¿verdad? Yo a veces también hago eso. Yo a veces hablo con gente para pedirle un favor. Y cuando yo llego a la gente y le digo, mira, te estoy hablando porque te voy a pedir un favor, porque si no te fuese a ujú, pedir un favor, no te hablo. Pero es que para mí eso es sincero, o sea, ¿para ujú, qué decirle, ay, mira, ¿cómo estás? Es que me acordé de ti porque, ay, no, mira, soñé contigo. Tal. ujú. Y al final lo que está buscando esa persona es para pedirle algo.
¿no? Pero es como que tienes que darle, y la otra persona también sabe, si este tipo me está llamando es porque quiere algo, Ujú. ¿no? Entonces es como que tú digas, mira, hagamos de las relaciones humanas algo mucho más sincero, ¿no? O sea, relaciones de transacción. O sea, yo te llamo hoy porque yo necesito algo, pero el día que tú necesitas algo, tú me llamas a mí y lo dejas ahí. Sí, pero ahí volveríamos como al Sí. tema con el que arrancamos. Sí, si no estuvieran de por medio las emociones, si sabemos que cualquier Mm, estímulo nos puede generar una emoción y entonces una dificultad generalmente de una persona con Asperger es leer las emociones en el otro. ahí está el problema. Entonces, sí, ustedes tienen, o hablando de ti, ¿no? Tú tienes todo el derecho a decir las cosas que piensas y cómo las sientes. Eh, pero, por ejemplo, tú puedes soltar como una primera bomba y yo puedo reflejar un estado emocional de me está doliendo, está siendo muy duro, y si tú le sigues, me puedes estar haciendo un daño o incluso puedes estar solamente dañando nuestra relación, pero ya eso no lo pudiéramos haber evitado. ¿Sí? Si tú Exacto. aprendes a leer las emociones. Y esta es una de las intervenciones que sí necesitarían algunas personas con Asperger, que es aprender a leer las emociones. A la mayoría de las personas lo vamos aprendiendo con nuestro crecimiento, con nuestra formación. Hay que hacer mayor énfasis en las personas con Asperger. Sí se puede aprender, es mucho más difícil que para las demás personas, pero sí pueden aprender. Ok. Mm, bueno, sí. Bueno, nos despedimos con esta parte que no se resuelve hasta que inventen un detector de emociones que te pongan aquí en la frente, porque es que yo eso a veces no lo leo. Y la gente también miente mucho en eso. O sea, tú de pronto ves a una persona triste y le dices, ¿estás triste? Y te dice, no. Y no, y con la lágrima, pero te va a decir, no. O sea, entras en un conflicto con No, la y aparte persona. más complejo que mentir, la gente no sabe reconocer sus emociones. Exactamente, claro, claro, claro. Cree que el no sonreír es tristeza siempre, o es enojo, o es cualquiera de los dos, o nada más tenemos tres estados emocionales y no. Eso es lo más complicado, que yo ni siquiera sé cómo me siento, pero sí se les puede enseñar, incluso a los niños con Asperger, se les hace una especie de tira, como estos emoticons del WhatsApp, hasta que aprenden a distinguir y entonces ya se hace como una evolución de las caritas a caras de personas con los rasgos claramente marcados o con una o con otra emoción hasta que lo llevan a la vida real de, por ejemplo, a ver, ¿cómo hace mamá cuando se enoja? ¿Cómo hace papá cuando está preocupado? ¿Cómo hace mamá cuando esto? Y entonces al menos ya sabe identificar las emociones de mamá, papá, hermanos, ¿no? Y Sí, así pues se tiene que ir entrenando conforme se vaya haciendo más complejo su entorno. sí, exacto. Y el superdoctorado va a ser cuando comprenda los sentimientos de su pareja. Ahí va a ser doctorado, ¿no? Porque una mujer llega y le dice, ¿estás molesta? Y te dice, no, no, pero no es, o sea, la ves, pero que está echando fuego por las orejas, pero te va a decir que no. Pero, ¿por qué? Porque ella va a decir, este tipo, o sea, yo no le voy a dar el gusto a este tipo de que sepa que me dolió lo que dijo, porque yo soy más fuerte, ¿no? Pero Entonces, o mira, sea, pero ahí los hombres al menos, hay incluso memes, ¿no? De ¿quieres realmente hacer enojar a una mujer? Pregúntale si está molesta cuando evidentemente está molesta. El problema podría decirse, por ejemplo, alguien como tú que pregunte y confíe en la respuesta que le den, entonces sí va a ser como de locura de cómo es que me está diciendo que no está enojada cuando
cuando estoy escuchando cosas como si estuviera enojado, ¿no? Entonces, tendrían que tener claro de no, no, las personas no suelen ser sinceras sobre sus emociones y hay que empezar a ser neurotípicos y cualquier persona a ser mucho más confiable, tener mucho más confianza en la comunicación no verbal del otro. Okay. No tener que preguntarle si está enojado o no, sino empezar a aprender, como empezar a hacer tu escala de esta mujer que está ahorita conmigo o este hombre que está ahorita conmigo, cuando está enojada hace esto, cuando está triste hace esto y ya tener la relación basada en eso. Bueno, una frase para terminar y para hacer el running gag, ¿no? Sería, si ver a una mujer y preguntarle, ¿estás enojada? Y luego le dices, mira, yo he podido controlar mi ira. Ya eso es para que te maten, ¿no? Ya ahí te matan, ya directamente te cortan la cabeza con un hacha. Tercera Guerra Mundial. Exactamente, pero bueno, eso fue de nuestro podcast de la ira y de muchas cosas más. Y pues cuídense Política. mucho, de política, muchas cosas más, y cuídense mucho. Y bueno, gracias, Puka, por tu Gracias a ti. colaboración. Ok, vale. Bye.